Eh, Mi nombre es Isabel Nochetti y estoy grabando este segundo video que quiere ser un poquito una ampliación explicativa del anterior, que es mapa de frecuencias del receptor. Este es un video, lo aclaro al principio, en el cual ya me apoyo en que conocen la perspectiva universal del desdoblamiento del tiempo, desde la perspectiva universal que Alejandra Casado aplica al ser y que se apoya, por supuesto, en otras informaciones, como es la de Enrique Corbera, de Hammer, de Garnier especialmente. Son todos estos aportes de estas importantes personas que nos han brindado su perspectiva de todos estos temas de aplicado a la vida cotidiana o a la medicina o a la ciencia, y que hoy nosotros tomamos esos aportes y lo aplicamos a nosotros mismos. Algunas personas me mandaron algunas preguntas y pidiendo un poco más aclaración de lo que fue el video anterior. Así que aquí va un poquito una ralentización muy básica. ¿Por qué? Porque en realidad vamos a hablar primero de lo básico. ¿De qué es cada número? Cada número no es una cantidad, sino que son frecuencias de los planos del desdoblamiento del tiempo. Entonces, voy a considerar, acá tengo un esquema muy básico, el plano 1 como lo que llamamos el plano físico y biológico. Es el que es más lento y en el que aparece todo lo concreto que está marcado por la sobrevivencia. Entonces, cada vez que aparece el número 1, hay una frecuencia en el plano más lento. Los números son el lenguaje entre el consciente e inconsciente. Esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que es restaurar la Torre de Babel, que nos dispersó en diferentes idiomas. Este es el primer desdoblamiento, que es numérico, y que el idioma español tiene una implicancia especial en el desentramado de esta cuestión. Hago una recomendación especial a aquellos que le interesen este tema, al libro de Una lógica más allá de mi lógica, de María Paloma Sánchez, que lo pueden encontrar en su página www.magentadesdoblada.com.ar. Después cualquier cosa lo pongo el dato abajo en la explicación de este video. En mí ha sido un aporte que ha contribuido con mucha claridad al entendimiento de cómo, a darme más detalles, más cuadros de cómo funciona este diálogo del inconsciente con el consciente. ¿Qué de esto se trata? Percibir los números. Estaba hablando de que este modo de percibir los números tiene que ver muy fuertemente ya no con qué significa en manera rígida y cristalizada, sino que la primera regla es no seguir reglas, es permitirme ver qué desde mi intuición me surge a mí. El número es algo muy abstracto en sí mismo. Yo sé que me está hablando, por ejemplo, el número 1, del plano más lento y concreto. Pero sobre todo, lo más importante es este saltar reglas, este romper palabras, esto que ya no sigo una norma, sino que es más importante mi percepción desde donde yo lo veo
que el seguir lo que otro de afuera me dice, al quien yo le doy más importancia porque creo que sabe más que yo. Para mi proceso del diálogo de mi inconsciente con mi consciente, nadie más que yo misma para poder escudriñar esa restauración de mi propia conexión. Entonces, este es un desafío a una pulsión externa e interna continua. Porque si bien a veces miramos afuera, lo importante es volver a chequear adentro. Entonces, vamos a mirar afuera un momento para ver qué es lo que dice la plantilla de estos números, para después lo que es como los primeros palotes de lo que son los números y después iré percibiéndolo yo en mi propia vida. El número 1 entonces es lo más concreto, el plano físico y biológico. El plano 2, plano de energía en movimiento, plano de las emociones, plano de los circuitos. ¿Por qué? Porque es quien dirige la energía. Podemos hablar también el número 2 que anticipa al 1, porque es la previa a que baje al concreto, es el movimiento energético de algo que después se manifiesta en lo concreto. El plano 3, que llamamos el plano mental, también es el plano de la percepción neurológica. ¿Por qué? Porque es en el plano mental donde yo percibo desde donde está apoyada mi neurología. Por eso es que también hemos hablado de los marcadores, que en el plano 1 de sobrevivencia, plano 2 que no lo había dicho, sería la protección. Los voy a nombrar nada más porque hay en muchos otros lados mucho desarrollado de este material muy bueno. Y en el tercero, que está por el marcador de comparación y competencia, cada vez que la frecuencia 3 me habla de un plano de ideas, de una percepción neurológica. Puedo ver también a los 3 personajes, ya que veo que el 1 sería el desdoblado, el 2 puede ser el doble y el desdoblado, y el 3 podrían ser los 3 personajes. Origen, doble y desdoblado, como me resuene, o todo al mismo tiempo. No es uno o el otro, sino que a veces es uno y el otro al mismo tiempo. Tenemos que aprender a jugar aquí en que no es, si es una cosa, no es la otra. No va por ahí, sino que está sucediendo todo al mismo tiempo. De esto se trata, de empezar a poder incluir la captación de todos los elementos al mismo tiempo, aunque yo, mi receptor más lento, que es mi cerebro, perciba desde un lugar, o depende desde qué lugar lo percibe. El plano 4, plano de la identidad, plano de los valores, plano del alma, plano del viajero, plano de los programas, plano del diseño. Uso la palabra que más me resuene a mí. No es que o uso cada vez que veo el número 4, hay algo de todo eso, y uso la que a mí me resuene aquí ahora. No es que está mal usar uno o está mal usar otro. Yo ya sé que la frecuencia 4 me habla del doble y del programa que va a regir todos los planos más lentos. El número 5, que es el plano de las distorsiones, el plano de la lógica, de las preguntas y respuestas. Usaré lo que me vaya resonando. Ya estamos en un plano totalmente del inconsciente y muy veloz. O sea, ya esto del 4 para arriba es algo que no se ve. Y bueno, intuiré y me dejaré llevar siempre con algún margen de error hacia lo que mi movimiento y mi intuición me guíe. El plano 6 es el plano del campo cuántico,
es un plano de potenciales, es un plano de posibilidades. El plano 7 es el plano que es el punto hiperconvergente que no existe y que yo lo ubico como un punto lógico porque en realidad es un punto que no existe. Es la no existencia, desde donde el origen, el ser original, desde donde venimos. Cuando incluimos el 8 es cuando este mismo punto hiperconvergente decide bajar al desdoblamiento y ese movimiento de posibilidad de bajada hace una diferenciación en mi mente para que lo entienda, porque acá recuerdo que eso no existe, pero para que mi mente pueda entenderlo, lo incluyo como un 8 que es un 7 que se despliega al desdoblamiento. Entonces, por eso a veces lo incluimos incluso como un 8 de bajada, o le decimos el rulo al 7-8, que es ya todo en un plano inconsciente, es un plano de no existencia el 7-8. Es nada más que diferenciamos entre el 7 y el 8 esta pequeñez, digamos, de que uno va a desplegarse en el desdoblamiento. Cuando llego al 9 es el mismo campo cuántico, pero visto desde el origen, desde la no existencia, que se ve como un 9, y eso es el propósito. En este 6.0 es el propósito de la no existencia bajando a la existencia. Y el 10 ya es cuando llego, cae como un rayo al plano 1.0. Y ahí estarían los 10 planos. ¿Qué hacer? Muchos ya habrán construido sus mapas de frecuencias de su propio receptor. ¿Y qué hago con eso? Bien, ténganse paciencia. Y lo primero que quiero brindar, aparte de esto básico, que es un poco qué son cada número desde la perspectiva universal, lo siguiente es brindarles un poco de confianza en sí mismos, en que venimos de una estructura que seguimos siempre acostumbrados a seguir las reglas de nuestros mayores, de la religión, de las instituciones. Entonces, el desafío es este camino de autorreferencia que voy transitando como puedo. Pero lo importante no es ir rápido, sino que vaya en autorreferencia, no que haga los deberes bien según me dice alguien de afuera, sino que haga lo que a mí me resuena y puedo. Puedo mirar afuera, como pueden mirar este video y hacer algo al respecto en sus cosas, pero lo importante es lo que ustedes van descubriendo. Entonces, para eso es importantísimo la autorreferencia y que se animen a equivocarse, que se animen a hacer las cosas y aunque no entiendan mucho, es dejarlas disponibles para cuando vaya madurando sus propios receptores. Por eso es este mapa de frecuencias que yo les invité a realizar, para que empiecen a conocer cuáles son sus frecuencias. Y en la medida que vivan y sucedan situaciones, puedan reconocerse. Entonces, importantísimo, para esa conexión de mi inconsciente con mi consciente, autorreferencia. Primero, autorreferencia. Luego, soltar las reglas. Soltarlas. Cuando yo veo una palabra o cuando... no, pero esto es físico y biológico, pero suelto y puedo ver que a lo mejor es un receptor o a lo mejor me sale decir un potencial, hoy que estamos en el año 2016. Bueno, hablan de la recreación por el 20 de un potencial. ¿Y esto de dónde sale? De una observación autorreferente. Salió de la observación autorreferente de Alejandra Casado. ¿Quiere decir que esto está así para siempre? No.
sino que cada uno, en la medida que vaya desarrollando su propia autorreferencia, va a ir creciendo y pudiendo dejarle espacio al vacío para poder hacer su propio aporte. Otro detalle es poner atención a lo que no sé más que a lo que sé. Es eso, es a veces permitirme quedar en esa incertidumbre, en ese no saber bien las cosas, y seguirlos como mirando. Si yo me sigo distrayendo mucho, me pierdo mi propio proceso y voy más lento. ¿Está mal? No. Pero en la medida que yo me voy comprometiendo conmigo misma, voy estando atenta a lo que no sé, incluso de mi propia carga. Por ejemplo, donde tengo el conflicto, ahí puedo, mi plano 3 me da una respuesta concreta a mi conflicto, seguramente sostenida desde la distorsión, desde la comparación y competencia, protección, sustitución del faltante o por sobrevivencia. Algunos de los marcadores que el doctor Hammer nos aportó en su nueva medicina germánica. Pero en lugar de cerrar mi conflicto y quedarme instalada en ese conflicto, si yo me quedo con la pregunta de ese que no sé, que aunque mi mente me da esas respuestas, hay algo de mi inconsciente que yo no estoy viendo. Si yo puedo seguir observando y derivando esa situación y seguir preguntándome y seguir ahí con la paciencia que eso requiere, con la constancia que eso requiere, voy llegando a una respuesta, sabiendo que el vacío fundante con mi vida cotidiana me la está diciendo continuamente, pero yo no lo veo. De esto se trata, aprender a hablar entre el consciente e inconsciente. Entonces, ¿qué más quisiera aportarles? Quisiera darles algunos detalles más. Por ejemplo, jueguen como les pinte a ustedes con sus cosas del entorno. Por ejemplo, a mí se me ocurrió una cosa importante, les invito a que anoten la fecha de derivación de ustedes. La fecha de derivación primera del día del enlace lógico es una fecha también importante. ¿Por qué? Porque por algo a este receptor se fue movido a que a partir de ese día comenzara su enlace lógico con el vacío fundante. Empiecen a jugar con eso y ese día tiene una frecuencia positiva y negativa. Les voy a compartir algo de mi juego en esto. Mi fecha de derivación es el día 13 del 8 del 2013. Este es el día 225 del año y es el día menos 140. Bien. ¿Esto qué me dice a mí? A mí me dice algo. A mí me habla justamente de una anticipación en la lógica y es lo que a mí me resuena. Fíjese que estoy hablando de este movimiento a hacer este tipo de videos que nunca se me hubiera ocurrido hacer una cosa así, respecto a cómo es este diálogo lógico entre mi inconsciente y mi inconsciente, aprender a desplegar y a poder conocer algo de eso de mí misma. Y en el negativo me opera un diseño del funcional. Y justamente de esto se trata, pero me es operado en forma inconsciente. Un día jugando con esto, cuando empecé, a partir creo que fue del 2015 que Alejandra empezó a sacar el calendario y empezó a hablar de esta cuestión. Y un día jugando se me ocurrió tomé a toda mi familia, nosotros, las frecuencias de mi papá, de mi mamá y de todos mis hermanos. Somos varios hermanos y esa suma total de cada receptor, ¿de qué? De su día de nacimiento.
Yo tomé el día de nacimiento, me fijé si era bisiesto o no, entonces encontré la frecuencia positiva. Como que eso que ya lo hablamos en el video anterior. Esa suma de todas las personas de mi familia sumó, miren qué número divertido, 1551. Me asombró. Es un número bastante importante. Y de golpe, eh, es como si fuera la frecuencia que la familia tiene disponible operando junta. Ahora, ¿qué pasa si yo le resto mi propia frecuencia? Esta es mi frecuencia. El día 22 de noviembre es el día 326 del año. ¿Y qué me da esto? Me da 1225. ¿Qué es ese 1225? Este es cuando yo me resto a la frecuencia de un grupo familiar o de una persona, mi socio, mi hijo, mi pareja, me da el aporte que el receptor realiza a esa otra persona. O sea, cómo es el aporte que juntos deben realizar. ¿Cómo es la frecuencia de ese aporte? ¿En qué plano se apoya ese aporte? Eso es lo que me está indicando. ¿Okay? Entonces, me está diciendo que un receptor, fíjense, cuando yo veo este número, y como yo tenía muy claro este otro, que es la fecha de mi derivación nocturna, mi primer día, me quedé, como decimos, con la boca al piso con un efecto H. ¿Qué decimos efecto H? Efecto H porque H es la letra 8 y es una letra muda. Es la letra que sincroniza, porque es la de frecuencia 8. Y uno se queda así como cayendo fichas, decimos, porque entiende que hay algo que se conectó y que encajó justo. Aunque tengo la dirección, no tengo desplegado todo el detalle de lo que significa en concreto en mi vida y en mi existencia. Como decíamos en el video anterior, el olor asado o comer un asado, ¿no? Esto sería un olor. ¿Por qué? Porque me da una dirección abstracta y precisa de por dónde está haciendo. Entonces, fíjense que a mí me dejó esta coincidencia, me dejó en silencio contemplativo. Además, ¿qué pasó? Empecé a entender por qué en lo concreto mi familia de origen, digamos padres o hermanos, habían habían estado implicados en el potencial que me brindaban para algunos de los muchos eventos que he realizado con Alejandra Casado. Entonces empecé a entender la lógica de por qué eso había sucedido. ¿Qué les recomiendo? Jueguen como les resuene. Miren, porque también por ejemplo, el observar la frecuencia de mi hija o de mi compañero me ha dado explicaciones coherentes de por qué ven las cosas como la ven. Entonces, uno encuentra la lógica inconsciente de situaciones que se dan en el consciente. Y cuando uno ve, se, se despresuriza, se afloja, da aire a lo que es conflicto. La lógica previa me permite aflojar la tensión del conflicto. Entonces, poder ponerle mis frecuencias sirve a despresurizar y aflojar la tensión. Otra cosa que podemos jugar es tomar la frecuencia del receptor de Alejandra, que es 340, y ver qué le pasa con la mía. ¿Por qué tomamos a ello? Porque Alejandra es un receptor, Alejandra Casado, es un receptor que ha hecho un punto inicial a poder aplicar este desdoblamiento del ser
del tiempo al ser, y ya es quien ha empezado a desarrollar la lógica global convergente. Entonces, que yo me vea mi resonancia con ella, o cómo son mis números sumados y restados, me habla, más que hablarle a Alejandra, me habla a mí de lo que su persona y su perspectiva provoca en mí. Por ejemplo, si ella es 340 y yo soy 326, bueno, si yo sumo, cuando hice esto me quedé, wow, dije, el diablo decían que era. Yo hoy digo, wow, todo el plano de potenciales. Y bueno, veremos en lo concreto qué será eso, pero me habla de que esta frecuencia habilita sumados, la frecuencia 340 con esta frecuencia del 326 brinda potenciales. Bueno, ustedes verán si estos videos servirán para algo o no para sus propios potenciales. Pero ¿qué pasa si yo me resto? Si yo me resto 340 menos 326, y esto pueden hacerlo ustedes a ustedes mismos, lo que me da es 14. ¿Y qué me explica? Me habla de un diseño, de la bisagra de un diseño, de una identidad, que bueno, esto es lo que yo debo aportar, es el aporte que mutuamente realizamos. Y es una bisagra justamente de la identidad cristalizada. Bueno, es la lógica que voy encontrando de lo que es luego transitar la vida. Y bueno, y esto mismo puedo hacerlo con cualquier miembro de mi familia, ¿no? Y para ir terminando este primer videito, lo otro que quiero darles, aunque sea una mini iniciación, es esto de romper palabras y letras, ¿no? O sea, a veces anímense a jugar con esto. De golpe, si la fuente del conflicto o la fuente de algo sucede por una cuestión, puedo escribirlo en letras y palabras y ver la lógica en la cual se opera. Yo a veces cuento muchísimo, tengo miles de ejemplos en mi vida, pero siempre uso uno que una vez venía de un evento de Alejandra y mi masculino bajó enojadísimo del galpón de arriba porque no estaba la lapicera. Enojadísimo, yo decía, toma, acá hay una lapicera, ¿no? Y seguí con lo mío y apenas se enojó, agarré mi celular y busqué la palabra lapicera. La voy a poner acá para que ustedes aprendan como un ejemplo. Entonces, sume 12 más 1 más 17 más 9 más 3 más 5 más 19 y más 16. Y esto me da 67. Entonces, cuando él vino con esta cuestión, a mí, en lugar de, ¿qué es lo que uno nos pasa normalmente? Cuando uno empieza a enfocarse en el problema, pero si estaba ahí, si no estaba, si la saqué, si no la saqué, y empezamos todo un rollo con esa cuestión. Me enfoco en lo que veo, en el conflicto, en lugar de enfocarme en lo que no veo. Y el pasar de letras a números, del segundo desdoblamiento a este primer desdoblamiento que es numérico, me da un aroma, un abstracto de qué se trata en realidad esto. Por eso que empezamos a hablar aquí en la lógica global convergente de lo que es la unidad de sentido. ¿Qué es la unidad de sentido? La unidad de sentido es que en el primer desdoblamiento hay un montón de frecuencias que luego en el segundo hay muchos temas de esa misma frecuencia. Entonces me hablan de una unidad de sentido. ¿Quién me da la unidad de sentido? Lo numérico me habla de la unidad de sentido. Por ejemplo, escuchaba en una charla en un audio de una radio mexicana
que vacío es, la palabra vacío suma 52. Entonces, si yo despliego esta palabra, es 23, 1, 3, 9 y 16. Y esto suma 52. Bueno, ¿qué habla eso? De una lógica de los circuitos. Y coincidentemente, no es casual que el código telefónico de México sea 52. Uno dice, a mí no me dice nada. Y yo, en la medida que uno va madurando y va sabiendo que todo tiene una precisión y una certeza, nada, aunque yo no la vea todavía, pero sé que hay una unidad de sentido. ¿Para quién? Para las perspectivas del origen. Entonces, ahí iré viendo qué es lo que va significando y qué rol va a tener México allí. Como nosotros, Argentina, al ser 54, tenemos un rol que del inconsciente del diseño, por eso que ha sido como que podemos ser la gran interferencia o el gran puente que abra a una reconexión y recomunicación del inconsciente con el consciente. De esto se trata lo que estamos realizando. Solo he querido darles un empujoncito a algunos temas para que ustedes se animen a mirar y a desarrollar en su vida concreta, mirar a veces las cosas que son fuente de conflicto muy grande o de gran sufrimiento, poder ver la lógica previa que tienen, permite uno entender el sentido inconsciente de por qué estoy donde estoy. Así que, bueno, disponible para ustedes. Si hay dudas, preguntas, envíenmelas por mensajes privados, que así me irán aportando el material que a ustedes les interesa poder ir brindándoselos. Y aquellas personas interesadas, bueno, me contactan y aquí disponible. Bueno, creo que por esta vez nada más, este es el segundo video y que no sé si habrá uno más, pero aquí disponible y que ojalá les sirva. Hasta la próxima.